Buenos días, de nuevo el profesor Mauricio Beltrán. Quiero seguir con este contraste entre lo que ha pasado en El Salvador en los últimos 5 años y lo que sucede en Colombia. La tragedia colombiana, que podríamos decir objetivamente que es más antigua que la misma tragedia salvadoreña. La violencia ha sido todavía más persistente aquí. Y por eso, como lo he dicho varias veces, seguimos ostentando desde hace más de 50 años el título de ser los primeros exportadores de cocaína del mundo. Productores, exportadores, distribuidores. A pesar de las competencias que se han planteado por diferentes mafias en el mundo, especialmente en América Latina, por la argentina, lo que sucede en este momento, perdón, por la mexicana y lo que sucede con las mafias brasileras, Colombia sigue teniendo esa posición. Siempre ha superado a países productores como Bolivia y el Perú. Y entonces vemos en El Salvador una nación asolada por las maras, por las pandillas, internacionalmente reconocida por sus índices de criminalidad, de asesinatos brutales, como en 5 años se transforma. Y hemos insistido que ese ejercicio, si es legítimo, si es auténtico ejemplo de autoridad, si es honesto, vale la pena ser examinado en Colombia. Empecemos recordando que en el 2018 el 80% de los salvadoreños estaban viendo un panorama, un futuro pesimista para su país. La corrupción de la clase política, de todos los partidos, especialmente los dos dominantes, el de derecha, Arena, y el de izquierda, FMLN, era evidente. Y es interesante porque para febrero de 2022, aquí en Colombia, casi el 85%, según Gallup, se sentía pesimista también sobre el futuro de Colombia. Y esto definitivamente explica por qué, por primera vez en la historia del país, se le va a dar la oportunidad a la izquierda de gobernar. Y al actual presidente, Gustavo Petro, se le entrega esa responsabilidad. Muchos pensando, es el momento de cambiar. Y él prometió cambio. Bueno, hoy sabemos que mintió y que su agenda era la agenda del socialismo del siglo XXI, que siempre ha sido un fracaso. En fin, hay esa similitud. Pero es decir, el pesimismo. La diferencia entonces es que es Nayib Bukele, un candidato que venía de izquierda, ¿cierto? Porque había iniciado en el FMLN a inicios del siglo XXI como político. Pero sus críticas de su posición como alcalde de una municipalidad pequeña en El Salvador y después como alcalde de la capital, lo habían convertido poco a poco en incómodo para el FMLN. Y en octubre 15 del 2017 es expulsado formalmente. Veamos las palabras 5 días después de Nayib Bukele acerca de lo que planeaba hacer, proyectando su vida política. Miren ustedes. Todos ustedes ya conocen los acontecimientos que sucedieron en los últimos días, en las últimas semanas, y que terminaron en la expulsión de lo que fue hasta hace unos días mi partido, el FMLN. Yo entré al FMLN enamorado de una carta de principios, que decían de que el ser humano era lo primero, antes incluso que el partido, y que el fin del FMLN era la persona humana, buscar la justicia social, de que todos tuviéramos las mismas oportunidades. Eso era lo importante de ser un militante del FMLN. No era ser alcalde o de Nuevo Cuscatlán o de San Salvador o tener apoyo de la cúpula o no tenerlo, o no caerle bien a alguien o no, sino que era buscar como primordialmente el desarrollo del ser humano y la justicia social para todos. Poco a poco me fui dando cuenta que eso no fue así. Creo que todos ustedes también, cuando Mauricio Funes gana las elecciones y el gobierno no se comportó como el gobierno que decía en la carta de principios del FMLN. Yo me molesté y mis molestias muchas veces fueron públicas, pero ustedes se fijan, en el gobierno de Mauricio Funes mis quejas siempre fueron hacia el gobierno, no hacia el partido. Porque dentro del partido donde yo hacía también en privado mis quejas, me decían, es que no gobernamos nosotros, gobierna Mauricio Funes.
Nosotros solo co-gobernamos. Cuando lleguemos a gobernar realmente como FMLN, todo va a cambiar y lo que dice nuestra Carta de Principios y nuestros estatutos se van a hacer cumplir y de verdad va a haber justicia social. Entonces, viendo eso, pues dije yo, entremos inmediatamente, hagámosle, pasemos este gobierno de transición de Mauricio Funes y luchamos. Y yo mismo hice campaña, hay un spot incluso que hicimos, para que, y contribuimos junto a más de 1.5 millones de salvadoreños que votaron para que El Salvador tuviera un gobierno, como decían ellos, de verdad del FMLN, poniendo un comandante, un excomandante del FMLN dirigiendo el gobierno del país. Yo dije, hoy sí viene el cambio de verdad. Después empecé a ver que no solo no era lo mismo, sino que incluso era peor. Más impuestos para las clases medias, menos subsidios, más castigo para el pueblo, impuestos hasta en la telefonía, que no solo perjudica a las clases medias. Yo creo que todo el mundo en El Salvador tiene un celular, hay 11 millones de celulares y 6.5 millones de habitantes. Más impuestos, menos obras, el desmantelamiento de los programas sociales que se habían creado, los pocos y escasos programas sociales que se habían creado en el gobierno anterior. Entonces mis críticas ya dejaron de ser solo al gobierno y empezaron a ser a la dirigencia del partido. Porque realmente nos dimos cuenta de que al final de cuentas el FMLN, la cúpula del FMLN se estaba convirtiendo en lo que siempre habían criticado, en una nueva oligarquía. En como yo lo llamé en algún momento, dije, se están convirtiendo en Arena 2.0. Dos cosas son importantes resaltar aquí. Nayib Bukele todavía se siente de izquierda. Él se ha creído la historia aquella de que es la justicia social, es la clave para resolver los problemas. De hecho, en el 2015, en otra entrevista, la que no voy a colocar aquí para no alargarnos, se lo decía también a Univisión. Él no creía en la confrontación con el crimen. Pero aparentemente, Nayib Bukele, insisto, que incurre en el mismo error conceptual de apostarle a que el Estado tiene que salir a remediar las cuestiones materiales de la ciudadanía, es decir, el empleo, la vivienda, el transporte, los servicios públicos, que suena maravilloso. Pero se convierte en eso, en retórica, en algo que suena muy bien, pero que contradice el sentido común. Si no ordeno primero la casa, no hay manera de que yo pueda traer prosperidad, porque la ilegalidad va a ahogar cualquier propuesta de progreso económico, material. Pero, como ven, Bukele estaba convencido todavía. Era honesto entonces. Se escriben nuevas ideas en abril de 2018, porque ese día anuncia, ¿cierto? No solamente me han echado de aquí, sino que voy a iniciar mi propio partido político y voy a estar en las elecciones del febrero del 2019. Y en abril del 2018 inscribe nuevas ideas, el partido. Él mismo dice que el nombre es puramente subjetivo, que en realidad son muchas cosas. Ya para ese entonces, él estaba renegando en cierta forma de su ideología y aceptaba que ya no importaban las ideologías, que había que llegar con una agenda para resolver los problemas, los grandes problemas del Salvador. Pero los problemas los planteaba él desde la corruptela política. Las evidencias lo mostraban, tanto Arena como el FMLN, desde el 2010, desde el 2009, que ha gobernado ya por 10 años, eran un desastre. Eran ladrones vestidos de revolucionarios sociales. Y entonces va a escribir al partido político. Lo escribe, nuevas ideas, pero resulta que la norma indicaba ante el Tribunal Electoral que no se podía registrar el partido hasta que el conteo no fuera terminado. Ya hay algo allí que asusta a la clase política. Necesitaba 50.000 firmas y va a recoger 200.000 en menos de 2 días. Un récord. La gente hacía filas en todas partes del país recogiendo firmas.
Entonces empieza el proceso. Supuestamente, en las siguientes semanas, máximo 2 semanas, el Tribunal Electoral daría el aval de las firmas. Pero no fue así. Empezó a interpretar los términos que le daba la ley. Una interpretación novedosa, muy propia de nosotros los abogados, cuando queremos sacarle el cuerpo al tema sustancial y buscamos eludir o una responsabilidad o crear una ventaja. Y en fin, con una interpretación muy particular, fueron corriendo las semanas y se volvieron meses. Pues resulta que si llegaba el 7 de agosto del 2018 y Nayib Bukele no había registrado su partido político, no podía simplemente participar en las elecciones del 2019. Muerto políticamente. Entonces, Nayib Bukele, previendo esta situación, era obvio que eso iba a suceder, se inscribe en otro partido. Un partido cercano a la izquierda, pequeño, que en el 2015 había obtenido votación suficiente para elegir un representante al Congreso salvadoreño, a lo que llama la Asamblea. Pero apenas sucede esto, unos días después, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es decir, podríamos compararlo aquí, nuestra Corte Constitucional le ordena a los magistrados del Tribunal Electoral, que son políticos, igual que el nuestro, Consejo Nacional Electoral, le ordena revisar la cancelación de partidos desde el 2015, porque es que aparentemente algunos partidos no tuvieron los 50.000 votos que se necesitaban para seguir vivo. Pero resulta que para eso existe jurídicamente en El Salvador, como existir en todas partes, unos plazos mínimos para que la institución competente se pronuncie y diga, sí, aquí definitivamente este partido debe desaparecer porque no tuvo el mínimo de votos necesarios para seguir compitiendo en la democracia. Pues bueno, no, aquí lo van a hacer casi más de 3 años después, por esta orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y no nos podemos olvidar porque esa sala va a ser muy protagonista en lo que va a venir después. Digo, en el gobierno de Bukele, recién inicia en junio del 2019, pero entonces para agosto del 2018 estamos en esta dificultad. Y Bukele se entera de que el fallo ya viene. Es interesante además porque usaron el ejército, rodearon todo el Tribunal Electoral, estaban presintiendo que eventualmente eso iba a producir una especie de insurrección, porque el movimiento Nuevas Ideas era nacional y era evidente que era espontáneo. Entonces lanzan el fallo, pero 3 horas antes de que se cerrara la posibilidad para Nayib Bukele de inscribirse en un partido político, sabiendo que ya van a cancelar al primero, se inscribe en otro partido minoritario, que acepta la candidatura. Y acepta que participe en las primarias con otro candidato, para determinar cuál iría a competir en el 2019 por la presidencia. De esta manera, Nayib Bukele, un poco con una jugada de ajedrez, logra permanecer vivo. Inmediatamente se vienen una cantidad de unas denuncias penales promovidas por la misma arena, y la fiscalía muy atenta en lo que llaman allá un procedimiento express, inmediatamente inició investigaciones para tratar de dilucidar si había alguna maniobra que pudiera ser considerada criminal en el hecho de que Nayib Bukele se había convertido legalmente en candidato para las elecciones del 2019. Bueno, empieza a correr el término. Llegamos además a la cancelación de los partidos políticos, y mire cómo lo reportan los medios salvadoreños. Observen. Hace aproximadamente un mes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó al Tribunal Supremo Electoral aplicar el artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos a los institutos que en 2015 no lograron los 50.000 votos establecidos en dicha legislación, y otros casos en los que también caen en procesos de cancelación.
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral resolvieron cancelar a los partidos Cambio Democrático, Partido Socialdemócrata, Fraternidad Patriota Salvadoreña y Partido Salvadoreño Progresista, argumentando el cumplimiento de la sentencia. Se están cumpliendo, simplemente estamos cumpliendo la ley. Pero claro, había otra norma que decía, hay una norma que dice, constitucional, y está también en lo que podríamos llamar el Código Electoral de El Salvador, que dice que si existe que si un partido político ha logrado el nombramiento, o más bien la votación que le permite elegir por lo menos a un asambleísta, entonces el partido no puede ser cancelado. Bueno, esto no importó, se hizo, y así lo reportan los medios, y muy rápido, entonces, vienen más ataques contra Bukele. La clase política va a tratar de votar en esas elecciones, de ese partido gana, se sabe, después se conocería, convocan, mueven sus fuerzas para votar y participar en esas elecciones y tratar de, como ellos lo llamaron, desinflar la burbuja de Bukele. Tampoco lo lograron. Insisto, el movimiento era masivo y espontáneo. Y Bukele gana las primarias de ese partido, gana y define. Bueno, adicionalmente, para septiembre del 2018 aparece un personaje, un señor de apellido Núñez, ¿cómo lo llamamos aquí en Colombia? Un ciudadano preocupado, suele decir Julio Sánchez Cristo. Un ciudadano preocupado, Ricardo Sánchez, perdón, no es Núñez, Ricardo Núñez, quien, veámoslo, está muy molesto, es un ciudadano que quiere que la justicia llegue pronta y eficazmente, porque teme que cosas horribles sucedan con la candidatura de este individuo que, según él, es más bien un gran corrupto. Veamos las declaraciones del señor, que además recibieron un cubrimiento especialísimo de todos los medios salvadoreños en su momento, en septiembre del 2018. Vean y escuchen, por favor. El abogado Ricardo Núñez entregó una denuncia de carácter penal contra Nayib Bukele. Pide al fiscal general de la República investigue el contrato de arrendamiento del mercado Cuscatlán, ya que según él se estarían cometiendo varios delitos, como por ejemplo lavado de dinero, peculado, corrupción, negociaciones ilícitas, entre otros. Por haber firmado un contrato lesivo con el señor Alejandro Saca. Este señor es primo de Elías Antonio Saca. Le hago un llamado al fiscal general de la República, ¿para qué? De encontrar fuertes indicadores, realmente pues pongan manos en el asunto y decrete detención administrativa contra el señor Nayib Bukele. Pues bien, lo que no van a decir los medios, y tendría que decirlo Bukele, con documentos en mano, era que este señor Ricardo Núñez era un explosivista del FMLN, un individuo catalogado en el 2011 por la inteligencia de los Estados Unidos como altamente peligroso, especialmente porque en ese año el presidente Obama, visitaría El Salvador. Y esa información de las autoridades norteamericanas a las autoridades salvadoreñas es, por favor, tenemos en la mira a este caballero porque sabemos que podría intentar asesinar al presidente de los Estados Unidos. Ese individuo que había sido condenado por intentar asesinar 2 años después de firmados los acuerdos, o sea, en 1994, de asesinar al presidente Cristiani en un edificio a donde iba a llegar este señor, y allí él planificaba volar esto para asesinar al presidente. Bueno, un individuo que en sus redes sociales decía que quien no está dispuesto a matar no merece vivir. Este es el individuo que denuncia a Nayib Bukele por un procedimiento que no voy a entrar a explicar, el establecimiento de un gran mercado que fue no un negocio en el sentido de algo que produjera, sino algo que para los colombianos podría ser como el Parque Simón Bolívar aquí en Bogotá. Y la explicación de Nayib Bukele es perfectamente clara, y una y otra vez la harían los medios, y era suficiente ver la explicación para
darse cuenta que se trataba de otro intento, ahora del FMLN, por detener la candidatura de Nayib Bukele. Bueno, se perfila, ya, insisto, Bukele solo va a hablar de la corrupción de la clase política, no va a decir mayor cosa sobre las pandillas, la delincuencia. Al parecer, él entendió que esto era suficiente dado el desprestigio de la clase política. Y por eso, y eso, digamos, se hace evidente en las elecciones. Veamos los resultados y cómo leían los medios en los resultados de febrero del 2019, cuando Nayib Bukele se impone sobre los otros candidatos en primera vuelta. Observen. Los resultados no se pueden negar. El 3 de febrero vimos algo histórico. Arena y el FMLN están perdidos, están liquidados. El FMLN, a mi criterio, ya está muerto políticamente, quedará relegado como los partidos pequeños. Ha perdido 1.118.000 votos de una elección presidencial a la otra. Hugo Martínez sacó menos votos en todo el país de los que sacó Bukele solo en la capital. Eso demuestra lo liquidados que están. Y Arena que no tenga esperanzas porque ha perdido 650.000 votos también. Los dos están perdidos. Lógicamente el FMLN es el primero que ha salido casi en el ataúd en esta elección y Arena está en cuidados intensivos, está en coma, pero no creo que se recupere. Entre Arena, aliado con otros partidos, y el FMLN, no llegan a completar entre los dos el 46% de la votación. Nayib Bukele tiene el 53%. Pero lo evidente es que perdieron más de 800.000 votos Arena y más de 1 millón de votos el FMLN. Por eso, al final, se trata de que los partidos políticos han desaparecido en El Salvador. Estaban en proceso de desaparecer. Uno desaparece y el otro, como lo plantea el video, está en cuidados intensivos. Veamos ahora cómo enfrenta desde junio 1 del 2019 Nayib Bukele el gran desafío que tenía. Un país sumido en la miseria. Un país con un sistema de justicia y político carcomido por la corrupción. Y con dos pandillas, una de ellas de alcance internacional, que tienen como lema que el pandillero roba, secuestra y viola. Seguimos hablando. Los invito a visitar mi portal profebeltran.com. Allí podrá descargar usted algunos documentos gratuitos. Por ejemplo, el libro a partir del cual nace esta idea, la de crear este canal. Su versión actualizada de 2023 puede ser descargada gratuitamente en profebeltran.com. Y como no recibimos ninguna contribución de persona natural o jurídica, para no poner en peligro el compromiso con la verdad, lo invito a usted a que contribuya en la cantidad que usted desee para poder mantener esta charla sobre la trágica realidad colombiana. Muchas gracias.